Hola, yo soy Laura Hola, yo soy Irene. y esto es Todo y Nada, donde hablamos de todo y nada. Esta es Irene, que también tiene un canal de español en YouTube de Comprehensible Input y me encantan sus vídeos, entonces os recomiendo que vayáis a verla. Os dejo su link en la descripción. Porque tiene vídeos también muy entretenidos y ya sabéis que en el Comprehensible Input cuanto más ves y más consumes, mejor. Estoy de acuerdo. Irene, ¿qué es algo que haces por lo menos un mínimo de 3 veces en un día? Pues varias cosas. Voy al baño por lo menos 3 veces al día. Bebo agua por lo menos 3 veces al día. Hablo con mucha gente. Pero para mí lo más importante es que como por lo menos 3 veces al día, aunque puede ser hasta 5 o 6. A mí lo ¿Tú? que más me gusta también es comer, alimentarme por lo menos Sí. 3 veces al día. Por lo menos, como mínimo. Yo suelo comer también merienda de mediodía y merienda por la tarde, Sí. como sobre las 12 y las 5 o 6. O sea que por lo Estás- menos 5 comidas al día tengo yo. ¿Y tú? ¿Tú cuántas Sí, veces comes? yo depende. Hay temporadas que como 5 veces, como tú has dicho, desayuno, merienda al mediodía, comida y cena, y merienda por la tarde. Pero hay otras veces que en vez de distribuirlo, hay otras temporadas que a lo mejor tengo más cosas que hacer y como 3, mínimo de 3, como hemos dicho, pero como mucho más en esas 3. Me pongo las botas cuando Mm. llega ese momento y entonces pues depende. Y las temporadas, en plan, ¿cuándo comes más 5 veces y cuándo? Porque a lo mejor es que en verano solo comes 3 veces y en invierno comes 5 o al revés. ¿Cuándo suelen ser esas temporadas? No tiene tanto que ver con el clima, sino con las cosas que yo tenga que hacer. Porque Mm. si estoy más relajada, si tengo más tiempo, pues a lo mejor sí que como 5 veces y me lo preparo bien. Porque a mí, Laura, me gusta mucho prepararme bien las comidas. No cojo solo un trozo de queso y ya, no. Yo corto queso, corto también fruta, preparo comidas más elaboradas, no Eso te picoteo, iba, picotear no. eso te iba a preguntar. ¿Qué sueles comer para cada comida? Digamos, quitando las meriendas, ¿qué sueles desayunar, comer y cenar? Vale, pues para mí esas 3 comidas son un festín. Entonces, en el desayuno, normalmente en España mucha gente el desayuno lo come rápido y es algo que nada, no se preparan, simplemente abren un paquete de galletas. Yo no, O yo comes me súper hago, poco también. sí, sí, o comen muy poco. Y beben, yo que sé, un café y ya está. Yo no, yo hago tostadas, eso siempre, tostadas y con algo más, o con jamón, o con queso, o con tomate, eso es lo salado, siempre empiezo con lo salado. Y luego, como dulce, fruta, yogur y avena. Me gusta mucho la avena, entonces machaco un plátano, le pongo también o cacao en polvo o canela, lo mezclo con yogur y más fruta y frutos secos. O sea que salado y dulce siempre. Y beber, pues hay veces que sí, que bebo un té o un café, pero no, lo más importante es comer. ¿Y tus desayunos Mm. cómo son? Pues a ver, yo normalmente como soy un poco vaga, bueno, no soy muy vaga, como soy muy vaga solo bebo leche con cereales. He de admitir que tengo una adicción insana con la leche. ¿Sabes que los productos Sí, lácteos son adictivos? sí, Como no lo el sabía. queso y todo esto. Por lo menos me han dicho que el queso produce adicción, pues yo creo que la leche también, porque esto no es normal. O sea, llevo por lo menos 2 vasos de leche al día. Entonces, en el desayuno me tomo unos cereales porque es muy fácil de hacer y me levanto y normalmente según me levanto al momento no tengo hambre, entonces espero un rato y luego me entra más hambre. Pero cuando sí que me apetece comer algo así más tipo festín, me preparo una tostada con aceitito y tomatito o qué más, o simplemente, o con ajo también me gusta Ah, el no ajo. sabía. ¿O qué más? Bueno, pero luego cuando como tostadas con ajo, mi madre me dice que tenga mucho cuidado. Sí, que guardes las distancias Sí, cuando tomas ajo. Ya, es verdad. Yo tengo que empezar a comprar ajo porque pues en España siempre tengo, sí, pero sí, sí, ahora que no vivo en España, pues no me acuerdo nunca de comprar ajo. Sí. sí.
Y de comer, normalmente, bueno, ¿sobre qué hora desayunas y sobre qué hora comes y luego qué hora cenas? Mm. Yo cuando me levanto sí que tengo hambre. Y- pero yo creo que más que hambre es que como me gusta tanto comer, es como una excusa para tener un momento feliz. Es una Mm, excusa para decir, ah, pues ahora me lo voy a pasar bien aquí comiendo. Y pues como cuando me levanto a las 7 de la mañana. A mm, las 7:30 ya he terminado de desayunar y luego como entre las 12 y las 2. Si sí, estuviera en España, comería entre las 2 y las 4. sí, Pero como vivo en Bruselas, pues me tengo que adaptar. sí, sí, ¿Y sí. tú? Porque tú estás... ¿Dónde estás? Sí, yo estoy en Corea y bueno, desayuno igual según me levanto y suele ser sobre las 9, algo así, 9:30, o según si me entra mucho calor me levanto antes y entonces me levanto y cuando me entra el hambre desayuno y luego suelo tomar una merienda o picar un poco a mediodía Ujú, y ujú, depende de si pico mucho o si pico directamente, o sea, si no pico nada, como más pronto o como más tarde. Si me tomo una buena merienda, pues de mediodía, como más tarde, pues sobre las 2 las 3 pero si no como nada, me entra hambre, entonces sobre las 12 o 1 ya me pongo a comer. mm. Yo a veces echo de menos comer tan tarde como en España, ¿no? Comer a las 2, porque siento que es un momento todavía más importante en España que en otros países, porque a las 2 todo el mundo se sienta a comer y como yo siempre digo que el país se paraliza, Se ¿no? Las para, tiendas se están para. cerradas, todo. Y es un momento más especial que en otros Sí, países. sí, sí, sí. Y luego, ¿qué pasa con la cena? Porque la verdad es que yo, desde que llegué, el tema de la cena es difícil. Bueno, lo primero que me estoy acostumbrando a vivir yo sola, entonces me estoy acostumbrando a cocinar para mí misma, ¿no? Que no estén los tuppers en la nevera y yo los coja y me los coma, ¿no? Tú ya supongo que estarás más acostumbrada a eso, pero yo todavía no. Entonces, lo primero, tengo que cocinar la cena. Y el tema es que, bueno, si no salgo a comer, porque aquí en Corea la comida en el supermercado es carísima, o sea, es muy fuerte, es muy cara y casi casi que te sale lo mismo salir a cenar que prepararte tú tu comida. Si compras en el mercado no es tan caro, pero en el supermercado las frutas, verduras y todo eso es una locura. Wow, qué Entonces, pena. sí. Pero vamos, que yo prefiero cocinar, no sé, siento que cocinar es algo que está muy metido en la mente del español, ¿no? Mm. ¿Tú no crees eso? O sea, es Sí, algo como que hacemos mucho. Sí, efectivamente. Yo también el año pasado vivía con, bueno, pues con Estela, que es una chica de Hong Kong, y ella no entendía por qué yo cocinaba tanto y yo no entendía por qué ella salía a comer tanto. Pues ¿cómo no voy a cocinar? Tendré que sobrevivir, tendré que alimentarme. Lo de salir a comer fuera, pues bueno, una vez a la semana, algo así, por una ocasión especial, pero no todos los días. Claro, ahora que me explicas que es que casi sale más barato comer fuera que cocinar, pues bueno, ya lo empieza a entender, ¿no? Porque además, si te sirven y te traen la comida, pues es un gusto. Sí. Pero sí, los españoles cocinamos en general, yo creo que un poco en toda Europa, quizá igual por los precios. Mm, Sí. Pero al mismo tiempo, yo lo pienso y, o sea, yo veo a otra gente que también ha venido a Corea de extranjeros que se pasan, y los veo en Instagram, se pasan todo el día el desayuno en una cafetería, la comida y la cena se van a un restaurante o a un no sé qué, y yo digo, pero, o sea, a lo mejor dices, te cuesta una comida entre 5.000 y 10.000 wones, quiero decir, wones que serán pues a lo mejor entre ¿Cuánto? 4 o 9 euros, a lo mejor algo así. Ajá. Y dices, pues no está mal para ser una comida de un menú una vez, pero 2 veces, 3 veces. Pero es que todos los días, las 3 comidas del día, yo digo, no, perdóname, pero eso sale más barato cocinar. En mi opinión. Eso es una Seguro. excusa que te estás poniendo tú para no ir a tu casa y cocinar. Estás saliendo a comer porque no quieres cocinar o porque no estás Efectivamente. acostumbrado. Sí, sí, porque es verdad que
tienes que reservar tiempo, aunque yo creo que entre que llegas a un restaurante, te dan mesa, esperas, no ahorras mucho más tiempo que cocinando, porque cocinar, si tienes la nevera llena, sacas 4 cosas y puedes hacer algo rápido. Entonces sí, yo creo que es una excusa pues, para no cocinar. Aunque he de decir que a mí de cocinar, la parte que me cuesta más es pensar en qué voy a comer, qué voy a cocinar. ¿A ti no te pasa? No, no me pasa, porque como cuando tengo hambre, me da igual, todo me parece buena idea. Abro la nevera, tengo unos tomates, un calabacín y un poco de jamón y me parece un plato estupendo mezclar todo. Entonces no tengo ese problema, ¿no? El problema que tengo yo, cuesta. perdona Laura, el problema que tengo es limpiar todo al final, pero... Sí. A mí también me da pereza limpiar. Lo dejo y luego cuando lo tengo que volver a usar digo, vaya, hay que limpiar. Efectivamente. Eso que todavía, porque solo tengo una sartén y un cazo, vamos, que si no, si tuviera 25 sartenes y 25 cazos, pues... Y claro, como lo tengo que limpiar todo a mano, no hay lavaplatos ni nada. Ya. Entonces... Yo tampoco tengo lavavajillas, pero te recomiendo que no te compres nada más, porque si te compras más sartenes y más cazos, se van acumulando y se quedan sucios ahí, entonces no tiene ningún sentido. Te obligas a lavarlo rápidamente. Sí. Pues estaba diciendo sobre las cenas, ¿no? Y como lo primero me está costando prepararme las cenas y bueno, las comidas en general. Lo primero porque no tengo ideas, digo, me pongo delante de la cocina y digo, ¿y hoy qué como? ¿Hoy qué ceno? ¿No? A veces lo tengo más fácil porque digo, quiero salado o quiero esto, pero otras veces no tengo ni idea. Y entonces, aparte de eso, también está el factor de que si quiero comer fuera, todo cierra súper pronto por el COVID. Todo cierra a las 9. A las 9. Y a las 9 es la hora de la cena española. O sea, claro. Efectivamente. Es un problema, la verdad. Bueno, es un problema que existe en cualquier país que no sea España. Porque yo aquí en Bélgica, no por el COVID, sino por cultura, a las 9 ya no te dan de cenar en ningún sitio. Entonces, por eso siempre tenemos que tener comida en casa y yo sé de muchos españoles que recenan, que cenan 2 veces, una a la hora del país en el que están y otra a la hora de España. Yo cuando estuve en Holanda cenaban como las 5 o 6 y ya no lo entendía, porque decían, es que si cenas demasiado tarde, luego no procesas la comida, o sea, se te queda en el estómago toda la noche y lo piensas y dices, pues es verdad, tienen razón. Sí. Pero luego lo pensaba y decía, porque cenaban a las 5 y luego se ponían a ver una película a las 9 cuando los niños ya se habían acostado. Esto es porque cuando estaba de au pair, entonces por eso estaban los niños ahí. Y los niños ya se habían acostado y se ponían a ver una película y se ponían a comer otra vez. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cuál es el propósito? Para esas meriendas a las 5 o a las 6 y luego cenas más tarde, no sé, digo yo. Sí, estoy de acuerdo, sí. También es que en Holanda comen muy raro. En Holanda no sé muy bien qué desayunan, pues pueden desayunar cualquier cosa, pero luego comen a las 12 y comen un sándwich. O sea, comen bocadillos, no comen nada así sustancial. Y luego si eso a las 3, algo así, los niños comían fruta y merendaban. Y luego a las 5, 6 era la cena. Y era siempre verduras, carbohidratos, hidratos de carbono. ¿Cuál es? Es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pasta o patatas. Y luego carne o pescado. Y tenían que tener las 3 cosas, ¿no? O sea, tenía que ser un platazo ahí bien pesado. Y yo creo que en España es justo lo contrario. No sé si tú has oído lo de desayuno de rey, comida de príncipe y cena de pobre. Sí, y me encanta y estoy totalmente de acuerdo, porque yo ya pues desayuno como una reina, como dice el refrán, y ya digo, bueno, pues por lo que pueda pasar, ¿no? Si luego de repente tengo tanto trabajo que la comida no la puedo hacer tan bien, yo ya he desayunado bien, ya estoy bien alimentada para lo que queda de día. Sí. Sí. A mí me pasa lo mismo, suelo desayunar bien y si no he desayunado lo suficiente, lo complemento con una meriendita de mediodía. Luego como y luego la cena o como muy poco o no como,
Pero también tiene que ver mucho con las estaciones, en mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso y en mi casa, en verano la cena es muy escasa, es muy ligera, yo que sé, una ensaladita, pero en invierno es más potente. A lo mejor tiene que ver con eso de que en invierno pasa más frío y pues te tomas una buena sopa o un pollito ahí, no sé. Yo No creo que sé el cuerpo necesita más energía, pues porque hace frío, porque en España, en el centro, que las dos venimos del centro, en invierno hace frío y el cuerpo necesita calentarse. Entonces yo creo que por eso te pide el cuerpo que cenes más contundente. Estoy de acuerdo, Sí. ¿Y qué te iba a decir? Si tuvieras que elegir un top 5 de tus comidas típicas favoritas españolas, ¿cuáles serían tus top 5? Venga, es difícil, pero yo creo que empezaría con paella. Aunque últimamente estoy debatiéndome entre paella y fideuà, ¿eh? No sé qué me gusta más, pero voy a decir paella primero. Croquetas, segundo. Me parece que dan la felicidad, ¿no? Por ahí yo leía en Instagram que a todo el mundo le gustan las croquetas y que tú no eres una croqueta, entonces tú no puedes gustar a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? Sí, las croquetas están muy buenas. Sí. Después el gazpacho, que me parece el mejor invento del mundo. No me parece que haya nada más sano y más rico. Y me quedan 2. Me gustaría decir algo dulce, pero yo no soy muy fan del dulce y tampoco, cuando pienso en dulces españoles no se me ocurre ninguno. Pienso en dulces italianos, que si tiramisú, que si panna cotta, pero españoles no. Están la tarta de Santiago, pero no se me ocurre nada. Entonces, está bien así, pero... Me encanta, me chifla la tarta de Santiago. Me vuelve loca. Pues eso me había ocurrido, la tengo que incluir en mi lista. Sí, pues... Y para cocinarla, porque allí no creo que encuentres tarta de Santiago, pero cocinarla yo creo que no es muy difícil, así que pruébalo. A ver, paella, croquetas, gazpacho, por supuesto el jamón, que no sé si lo consideramos un plato, pero bueno, sí que es un producto típico. Y cocido, por supuesto, el cocido. ¿Tú? A mí me gusta mucho la tortilla de patata española, que por cierto, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, por favor. ¿Tú? Vale. Yo también con cebolla, porque es que mi madre hace la mejor tortilla de patata del mundo, con cebolla, con ahí la buena cebollita caramelizada, está buenísimo. Entonces la tortilla de patata y también me gusta mucho, bueno, el gazpacho, que a mí también me parece un invento fantástico. Me chiflan las gambas al ajillo, me parecen deliciosas, increíbles. Y también los churros, me gustan los churros ahí por la mañana, más que las porras. ¿A ti te gustan los churros o las porras? A ti las porras. Sí. Y me gustan los churros con azúcar, no con chocolate. ¿Ah, sí? Yo es que no soy muy de dulce, entonces no me va. Es que a mí me chifla el dulce, me encanta. Bueno. Yo soy súper dulcera. Iba a decir que también las croquetas me gustan mucho. Las croquetas y las migas extremeñas, que están muy infravaloradas, en mi opinión. O sea, como que no las conoce mucha gente. Ya, y a lo mejor porque son platos más regionales, ¿no? Yo vengo de Guadalajara y en Guadalajara y Cuenca solo hay un plato que se llama morteruelo. Y bueno, pues solo es de ahí, no sé si tú lo conocerás, ¿no? Y es una pena porque es una especie de paté que se toma calentito, que está buenísimo. Y nunca lo meto en mis top 5 de comidas españolas porque ningún extranjero lo conoce. Pero también lo echo mucho de menos, el morteruelo. Sí. ¿Qué piensas de las tapas? Bueno, las tapas, todo el mundo cuando piensa en España dice tapas. España son tapas. Y el otro día me preguntaron, aquí en Corea comen así, ¿no? Comen muchos platitos y los comen todos al mismo tiempo. Y me preguntaron que si en España era lo mismo, que si en España comíamos pues muchos platitos. Y dije, no, en España es todo lo contrario. En España es un primer buen plato, un segundo plato igual de grande y el postre que siempre cabe. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, como mala española que soy, no me gusta mucho las tapas por eso mismo, porque solo comes un poquito, y como yo te decía, a mí me gusta sentarme a comer y comer mucho y comer bien. Y cuando la gente alaba las tapas, no entiendo muy bien por qué, porque para mí, quizá porque
somos del centro, ¿no? Pero para mí pues las tapas es te pides una bebida y te ponen algo más, pero ni lo puedes decidir tú, ni es un plato grande. Entonces, pues lo siento a cualquier extranjero que piense que las tapas son nuestro mayor vicio, porque pues no es mi caso, no Yo me va creo que, mucho. bueno, Otra cosa, hablo... sí, dime. Sí, di. Que otra cosa son los pinchos de otras zonas, a lo mejor, ¿no? Los pinchos en el norte sí que son como más grandes, los eliges tú, porque también creo que los pagas. Entonces, pues a eso lo veo un poco distinto, pero tapas en sí, no sé, ¿tú qué opinas? Yo también lo siento por los que les gusten mucho las tapas y a lo mejor tienen una opinión distinta a la nuestra, pero para mí también las tapas es el aperitivo. Es como las aceitunas y las Justo. patatas y los quicos que te ponen cuando te dan el agüita o la cervecita. Entonces Sí. es algo como para picar, pues el jamoncito o el no sé qué, pero no es algo que yo diga, hoy nos vamos a comer y vamos a comer tapas, vamos al centro a comer tapas, no, es vamos a tomarnos un aperitivo que nos tomamos. Aquí tienen, a ver qué tienen en el menú, mira, tienen unas tapas, tienen unas croquetitas, tienen unas no sé qué, vamos a tomar esto y luego te vas al restaurante en el que has pedido la reserva y te vas a comer. Estoy de acuerdo, sí, efectivamente. Yo no me lleno con tapas. Yo tampoco. Pues nada. ¿A vosotros os gustan las tapas? Porque estamos poniendo las tapas por los suelos y a lo mejor a vosotros os encantan las tapas y estamos aquí nosotras diciéndoles de todo menos bonitas a las tapas. Dejadlo en un comentario y también dejad un comentario de si os ha gustado este vídeo y si os gustaría que haga más conversaciones naturales en el futuro con Irene y de qué temas os gustaría que habláramos. Vale. Chao. Chao, adiós.